Bienvenidos a Sereno Misteria, donde exploramos el misterio y el terror en todas sus formas. En el episodio de hoy nos adentramos en el misterioso mundo de la Santa Compaña, una leyenda que ha intrigado generaciones en las regiones de España y América Latina. ¿Qué oscuros secretos aguardan detrás de esta procesión de almas en pena que deambulan por los caminos durante la noche? Acompáñennos en este viaje lleno de misterio y suspenso, el cual va dedicado de forma especial y con gran cariño a nuestro amigo David, un gallego con un corazón enorme. La Santa Compaña es una leyenda o creencia popular que se encuentra principalmente en regiones de España, como Galicia y Asturias, aunque también está presente en algunas zonas de América Latina, como México. Se dice que la Santa Compaña es una procesión nocturna de almas en pena que recorren los caminos y senderos llevando antorchas y rezando por los difuntos. La procesión está dirigida por un líder invisible, a veces representado como una figura encapuchada, y se cree que aquellos que tienen la mala fortuna de encontrarse con ella pueden ser víctimas de desgracias o incluso morir. La Santa Compaña suele asociarse con ciertas fechas o momentos del año, como la Noche de Todos los Santos o la Nochebuena, aunque también se dice que puede aparecer en cualquier momento. La tradición sugiere que quienes participan en la Santa Compaña son almas en pena que deben expiar sus pecados o cumplir alguna misión antes de encontrar la paz eterna. Existen varias teorías sobre la finalidad de la Santa Compaña, que van desde explicaciones religiosas hasta interpretaciones más folclóricas y psicológicas. Algunas personas creen que la procesión tiene como objetivo llevar almas al purgatorio o ayudar a los difuntos a encontrar el camino hacia el más allá. Otros ven la Santa Compaña como una manifestación del miedo a lo desconocido o como una metáfora de la conciencia culpable y el remordimiento. A continuación, os vamos a narrar el relato de lo ocurrido a Juan Manuel, un habitante de un condado gallego. Pero antes, si os gustan este tipo de vídeos, pedimos que os suscribáis al canal y nos deis un like, para ayudar a posicionarnos y así llegar a un mayor número de exploradores del misterio. En un remoto pueblo de Galicia, en la víspera de Todos los Santos del año 1927, donde los susurros del viento se mezclan con el eco de las antiguas leyendas, vive un joven llamado Juan Manuel. Desde temprana edad, escuchó los relatos sobre la Santa Compaña, una procesión de almas en pena que vagan por los caminos durante las noches de luna llena. A pesar de las advertencias de su abuela, Juan Manuel nunca imaginó que llegaría a cruzarse con aquellos espectros que habitaban las sombras. Esa noche, la bruma envolvía los campos y los árboles se mecían en el silencio, creando una atmósfera cargada de misterio y anticipación. Inquieto por las historias que había escuchado, Juan Manuel decidió aventurarse por los senderos solitarios en busca de respuestas. De repente, una luz tenue parpadeó en la distancia. El corazón de Juan Manuel latía con fuerza en su pecho. Entre la neblina, distinguió una procesión silenciosa que avanzaba lentamente por el camino. Figuras encapuchadas llevaban antorchas que iluminaban débilmente el sendero, mientras rezaban en un murmullo inquietante. La marcha de la Santa Compaña era más aterradora de lo que había imaginado. Las figuras encapuchadas se movían con una lentitud inhumana, sus rostros ocultos bajo capuchas negras que apenas dejaban entrever sus ojos brillantes como brasas en la oscuridad. El sonido de sus pasos era compasado y siniestro, como un tambor que anunciaba la llegada de la muerte. Juan se quedó inmóvil, observando con asombro y temor aquel espectáculo sobrenatural. La procesión se detuvo frente a él, y una sensación de frío y pesadez lo invadió. Podía sentir la mirada penetrante de un líder invisible posada sobre él, como si pudiera leer sus más oscuros pensamientos. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que había sido arrastrado hacia aquella procesión fantasmal. Intentó retroceder, pero sus pies parecían estar clavados en el suelo, como si una fuerza invisible lo sujetara en su lugar. Las figuras encapuchadas los rodearon, susurros inquietantes llenaron el aire. Juan Manuel
recordó las palabras de su abuela sobre cómo protegerse de la Santa Compaña. Con manos temblorosas, sacó un cuchillo y le hundió en la tierra, murmurando una antigua oración de protección. De repente, la procesión se desvaneció en la oscuridad, dejando a nuestro protagonista solo en el camino, con el corazón aún palpitante y el misterio envolviendo su mente. Regresó a su hogar, donde una noticia trágica lo esperaba. La Santa Compaña había precedido a la muerte de su querido tío, quien había fallecido esa misma noche en circunstancias misteriosas. Al día siguiente, los vecinos del tío comentaban en voz baja sobre cómo habían visto a la Santa Compaña llegar a su puerta la noche anterior. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Juan Manuel al escuchar aquellas palabras, preguntándose qué oscuros secretos escondía el pueblo y si él también estaba destinado a encontrarse con la Santa Compaña una vez más. Y así concluye nuestro viaje a través de los enigmáticos aspectos de la leyenda de la Santa Compaña. Si te ha intrigado este episodio, te invitamos a suscribirte para no perderte futuras exploraciones en el fascinante mundo del misterio y lo paranormal. ¿Tienes historias o temas específicos que te gustaría que analizáramos en futuros episodios? Queremos saberlo. Déjanos tus comentarios y sugerencias abajo, porque en nuestro canal, el misterio de la Santa Compaña nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima, valientes exploradores del misterio.